En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 30 de julio, con la noticia más importante: el potente sismo de magnitud 8.8 con epicentro en la península de Kamchatka, en el extremo este de Rusia, que ha tenido consecuencias para gran parte de los países de la cuenca del Pacífico, incluida Colombia. Por fortuna, sin hechos que lamentar. A esta hora, la unidad de gestión de riesgo dice que mantiene el estado de advertencia. De acuerdo con la información de DIMAR, de la División Marítima de la Armada, no hay novedades asociadas a cambios en el nivel del mar en la costa pacífica de nuestro país. Alejandro Muñoz. Aunque bajó el nivel de alerta, se mantiene la advertencia en el Pacífico colombiano por la posible llegada de fuertes oleajes a la isla de Malpelo y playas como Juan Chaco, Ladrilleros, Piangüita y La Bocana en Buenaventura, aquí en el Valle del Cauca. El contraalmirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, confirmó que las primeras olas que ya llegaron no presentaron ningún nivel de riesgo. Hemos estado monitoreando la situación y estamos en contacto con el comandante del puesto destacado de la isla de Malpelo y nos informa que no han observado ningún incremento en el nivel del mar o alguna ola que pueda presentar algún riesgo o alguna preocupación. Simplemente reporta que las condiciones meteomarinas en el área son normales, solo se presentan algunas lluvias. Como medidas de prevención, las autoridades decidieron cerrar las playas hasta las 2 de la tarde, así como prohibir el buceo hasta que cambie el estado de advertencia, además de restringir todas las actividades de mar. Un colegio ubicado en zona rural de Buenaventura también tuvo que suspender sus clases para evitar riesgos con los menores. Ya vamos a contarles detalles de lo que ha significado este potente sismo en la península de Kamchatka, que también ha potenciado la actividad de un volcán en esa misma zona del mundo. Y hablamos ahora de la tensión entre Estados Unidos y Colombia por cuenta de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. También hay voces desde el Congreso de los Estados Unidos que están respaldando a la juez que sentenció al expresidente de la República por 2 delitos, entre ellos el congresista James McGovern, que es un congresista marcado y claramente demócrata de tendencia de izquierda. Juan Camilo Merlano. El cruce de declaraciones y de mensajes no solamente son entre Colombia y Estados Unidos, luego de el fallo condenatorio en primera instancia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino en el mismo Congreso estadounidense, con algunas voces demócratas ya saliendo a defender la independencia de la justicia en Colombia, o más bien criticando la intromisión del secretario de Estado Marco Rubio en los asuntos colombianos. Tal es el mensaje del congresista demócrata Jim McGovern, quien es bastante activo en lo que tiene que ver con Colombia, quien escribió en las últimas horas que la administración Trump le está diciendo a líderes extranjeros que no deberán ser sometidos al imperio de la ley siempre y cuando digan cosas buenas sobre Trump. Le dice el congresista McGovern al secretario de Estado que está muy mal que soporte o que respalde la impunidad para un caudillo que está haciendo o que está rindiendo cuentas más bien ante las cortes en su propio país. Esta declaración es vergonzosa y usted lo sabe, le dice McGovern, citando el mensaje del secretario de Estado Marco Rubio, en el que dice que en Colombia hay una instrumentalización de la rama judicial por parte de jueces radicales. Pero también hay otros mensajes en el Congreso que han dicho, o más bien han indicado, que hay un abuso de la justicia en Colombia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entre esos, los del senador Bernie Moreno o el senador Rick Scott. También los congresistas republicanos de la Florida han salido a criticar al gobierno Petro y a la justicia en Colombia por la condena en contra del expresidente Uribe. Muy bien, Juan Camilo, 1:05 p.m. Hablamos ahora de las consecuencias por todo el cambio en el modelo de pasaportes, por los enredos jurídicos, por todo lo que ha significado el camino para llegar hasta el convenio que fue suscrito en las últimas horas por la Cancillería con el gobierno de Portugal. Ya vamos a contarles cuáles son los detalles de la inminente prórroga del actual contrato con Thomas Gregansons. Antes hablamos de la investigación que anuncia la Procuraduría a la canciller encargada Rosa Villavicencio por el convenio firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional. Sergio Barbosa.
Hola, buenas tardes. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra de la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio por las presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes. Y es que según el Ministerio Público, el convenio firmado el pasado 18 de julio a través del Fondo Rotatorio de la Cancillería podría haber transgredido los principios de planeación y economía que rigen la contratación estatal al no contar con estudios ni documentos previos que justifiquen adecuadamente la celebración del acuerdo. Adicionalmente, lo que ha señalado la Procuraduría es que no se conoce el acto administrativo mediante el cual se delegó en la Secretaría General encargada la competencia para firmar dicho convenio, lo que genera dudas sobre la legalidad del proceso y la delegación de funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso, la Procuraduría considera que las posibles fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes reflejan una omisión al deber de los funcionarios de respetar los principios de la contratación estatal y de la función administrativa. Y hablamos de economía, hablamos del presupuesto general de la Nación para el año 2026. Ya vamos a entregarles detalles de cuáles son los superpoderes que prepara el gobierno del presidente Petro para poder distribuir recursos en caso de que este presupuesto sea negado por el Congreso de la República. El momento de las finanzas del país no es el mejor, afronta serias dificultades porque ese presupuesto que presentó en las últimas horas el ministro de Hacienda al Congreso tiene necesariamente que financiarse con una reforma tributaria que el gobierno va a presentar por más de 26 billones de pesos, del bolsillo de todos los colombianos. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa en el Congreso? ¿Hay ambiente para salir adelante con la reforma tributaria y el presupuesto nacional? Ahí veo a Carmona, no lo escucho, lo veo, no lo escucho. Tengo video, no tengo audio. 1, 2, 3, probando sonido, ahí lo estaba viendo. Don Andrés Carmona, ya regreso con usted en segundos. Entre tanto, les cuento detalles sobre lo que está ocurriendo con el proyecto de ley con el cual el gobierno busca controlar el uso de drones en el país, teniendo en cuenta el incremento de los ataques a la fuerza pública en lo corrido del año por parte del ELN, por parte de las disidencias de las FARC. Acaba de ser radicado ese proyecto por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Felipe García. El gobierno busca frenar el uso criminal de drones en Colombia. Por eso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, radicó ante el Congreso un proyecto de ley que regulará el manejo de estos dispositivos y establece fuertes sanciones para quienes los utilicen con fines violentos. La propuesta surge en medio de una alerta nacional. Solo este año los ataques con drones contra la fuerza pública han aumentado un 138%, dejando 77 heridos y 8 asesinados. Con esto lo que se propone es controlar la importación, venta y uso de drones y sistemas antidrones, además de crear registros nacionales que permitan hacer seguimiento a estos equipos. La DIAN, la Aeronáutica Civil y los Ministerios de Defensa y las TIC serán los encargados de vigilar ese uso. También se modificaría el Código Penal para castigar como terrorismo el uso de estos drones para atacar a la población o incluso afectar infraestructura crítica. Las penas podrían llegar, según el proyecto, hasta 90 meses de cárcel y multas superiores a 750 salarios mínimos. Este es uno de los 4 proyectos clave que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó ante el Congreso. También se incluye una nueva ley de defensa nacional, una reforma profunda al Estatuto de los Soldados Profesionales e Infantes de Marina y un proyecto para fortalecer la caja de vivienda militar y de policía que aumentará el aporte estatal al 5% de la nómina y permitiría nuevos créditos para los uniformados. Ahí estamos viendo las imágenes de los ataques con drones por parte de los grupos criminales en Colombia contra la fuerza pública y contra los civiles. El gobierno presenta un proyecto de ley para regular el uso de este tipo de tecnología en todo el país. Regreso al Capitolio Nacional. Andrés Carmona, le preguntaba, ¿hay ambiente político para sacar adelante una nueva reforma tributaria y para que el Congreso apruebe el presupuesto que presentó el gobierno en las últimas horas? Ricardo, muy buenas tardes. Pues mire, lo que está analizando tanto la Comisión Tercera como Cuarta del Senado y de la Cámara de Representantes es en cuánto va a ser el recorte, en cuánto vamos a tener que apretarnos el cinturón, no solo en el presupuesto, sino en la eventual reforma tributaria. Lo que sí le dan claro al gobierno es que esperan que no cometa el mismo error de hace un año de erradicar el presupuesto y a los pocos días la reforma tributaria, corriendo el riesgo de que ambas se caigan. El expresidente del Senado y hoy senador de la Comisión Tercera, el conservador Efraín Cepeda. Yo no creo que cometan el mismo error del año pasado, que vayan a meter la reforma tributaria en el presupuesto, porque recordemos que el resultado fue que por primera vez en la historia se hundió el monto, se hundió el presupuesto y se hundió la reforma tributaria. Esperamos que tengan sensatez al menos
el presidente de la Comisión Tercera, el senador de En Marcha, Jairo Castellanos. ¿Cuáles han sido los sectores a los cuales el gobierno le ha apostado con mayor energía y cuáles van a ser los sectores a los cuales definitivamente van a salir castigados? Como en todos los presupuestos, siempre hay unos sectores consentidos y siempre hay unos sectores que terminan un poco más golpeados, y bueno, vamos a ponernos juiciosos a trabajar, a analizar como se lo prometimos al país. Ricardo, lo que sí piden los congresistas al gobierno es que le bajen a las amenazas, al escenario un poco apocalíptico de las finanzas públicas, que permita que sea el Congreso el que en su sabiduría analice, discuta y establezca un presupuesto para el momento tan difícil en tema fiscal que vive Colombia, Ricardo. Y hablando del difícil momento fiscal, uno de los artículos de este presupuesto señala que la salud tendrá uno de los rubros más importantes para el año entrante, y todavía hay muchas discusiones. Hablando del sector de la salud, hablamos de la petición de la superintendencia para que se anule la orden de la Corte para que Sanitas sea devuelta a sus propietarios originales, a Keralty, los inversionistas españoles, y por otro lado siguen a esta hora las mesas de discusión buscando un reajuste de la famosa UPC, de la unidad de pago por capitación, que es lo que paga el Estado por cada paciente al sistema de salud. Jessica Gutiérrez. Hoy 30 de julio se reactivaron las mesas técnicas destinadas a evaluar un posible reajuste en la unidad de pago por capitación, el mecanismo mediante el cual el Estado transfiere los recursos a las entidades encargadas para la atención de cada uno de los pacientes. Y es que durante la jornada, representantes del sector salud manifestaron su preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa el sistema en los últimos 7 meses, pues señalan que el incremento del 5,36% aprobado para este año ha sido insuficiente para cubrir las necesidades reales del sector. Denis Silva es vocero de la organización Pacientes Colombia. El ministro Jaramillo se mantiene en su línea, que la plata es suficiente y que no hay que hacer ningún ajuste a la UPC. Por su parte, gremios como el de la industria farmacéutica ha recibido con expectativa el reinicio de estos espacios de diálogo. Clara Rodríguez es representante de esta asociación. Esperamos que hoy empiecen a concretarse realmente en acciones que permitan que, más allá de hablar del dinero que hace falta o no para completar la UPC, cambien esa situación que está viviéndose hoy en el sistema de salud. Esta primera sesión de esta nueva etapa de las mesas técnicas tuvo como objetivo establecer una metodología de trabajo, incluyendo la periodicidad de las reuniones entre los diferentes sectores y el Ministerio de Salud, con el fin de avanzar hacia un posible reajuste de la UPC. Hay una noticia adicional sobre la salud, y es que la ADRES, la administradora del sistema, de los recursos del sistema, inició un cobro coactivo para que el exgerente y expropietario de la EPS Saludcop, que terminó siendo liquidada y que terminó en medio de un larguísimo proceso judicial, le devuelva a la salud 289.000 millones de pesos, que son un monto importante en la crisis que afronta en materia financiera. Una 14, hablando de crisis de las finanzas, hablamos de la denuncia que hacen asociaciones de estudiantes que dicen que miles de ellos han perdido los subsidios de ICETEX y que tendrán que asumir tasas de interés de entre el 12 y el 17%. Alejandra Bello. Ricardo, buenas tardes. La fila de víctimas del ICETEX va a crecer en el segundo semestre de este año, según una denuncia de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES. En 2024 y lo corrido del 2025, más de 131.000 estudiantes vieron un aumento en el valor de sus facturas porque la entidad les suspendió los subsidios a los intereses, asegurando que estos alivios eran transitorios. De esto habló con nosotros María José Castañeda Rojas, presidenta nacional de la ACRES. En total, más de 230.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Esto es importante resaltarlo porque el presidente dice que son los más ricos y no, son los que se van a ver afectados sin garantías y sin alternativas. Y el ICETEX justifica esta decisión con el argumento de que se trata de una situación fiscal compleja. Lo que no dice es que con esta medida empuja al abandono de miles de jóvenes que literalmente no pueden estudiar sin este apoyo.
Ricardo, y es que el ICETEX sostiene que en el primer semestre de 2025 se giraron 1,6 billones de pesos en matrículas y sostenimiento y que para el cierre del año proyectan un total de desembolsos cercano a los 3 billones de pesos, por lo que aseguran que no existe crisis alguna y que la gestión se mantiene sólida. Hablamos ahora de una grave denuncia que se hace en Bogotá. Más de 600 niños han sido instrumentalizados para grabar contenidos de pornografía infantil en los últimos meses en la capital del país. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenas tardes. Esto lo aclara la Veeduría Distrital, quien afirma que entre enero del 2024 y 23 de abril de 2025 se han registrado más de 600 casos de explotación sexual con fines comerciales para niños, niñas y adolescentes. También confirma la Veeduría que se han registrado 683 noticias criminales asociadas con estos delitos entre el 2024 y el 15 de junio del 2025. También hay preocupación por el aumento que tuvo el reporte de la utilización de estos menores para contenidos pornográficos, ya que también se emitieron 667 noticias criminales. Sobre esto habló la veedora Adriana Herrera Beltrán. Tenemos pornografía con menor de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Ricardo, las localidades que tiene la veeduría en la lupa son Kennedy con 151 casos, Bosa con 139, Suba con 136, Ciudad Bolívar con 116, pero se espera que en el 2025 se mantenga este número a tendencia a la baja, ya que en la policía no se han reportado algunos de estos casos. 1:17 en el mundo. Hablamos de las sanciones de Estados Unidos contra el juez que llevó el caso contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el funeral de Ozzy Osbourne, un tifón que azota a China y la tregua entre Tailandia y Camboya. Las noticias del mundo, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Y mucha atención porque Estados Unidos acaba de sancionar al juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, quien impuso una serie de medidas cautelares al expresidente Jair Bolsonaro hace un par de semanas, procesado por intento de golpe de Estado como una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales. Alexandre de Moraes se ha arrogado el papel de juez y jurado en una cacería ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado. De Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Bolsonaro. Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses del juez de Moraes que se encuentran en Estados Unidos o en posesión de control de ciudadanos norteamericanos quedan bloqueados, dice el Departamento de Tesoro. Ahora nos vamos para Asia, porque Tailandia y Camboya se acusaron mutuamente de violar la tregua con pequeños combates y lanzamientos de granadas que puso fin a varios días de enfrentamientos mortales en su frontera. Las Naciones Unidas llamó a ambas partes a respetar plenamente y de buena fe este acuerdo crucial mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos para resolver las causas profundas del conflicto. Seguimos en Asia. Más de 280,000 personas fueron evacuadas en Shanghái por el tifón Ko-Mai, que tocó tierra en China hoy provocando lluvias torrenciales y fuertes vientos. El Observatorio Meteorológico de Shanghái emitió una alerta naranja por tormentas. Casi 640 vuelos de los 2 aeropuertos internacionales de Shanghái fueron cancelados y más de 1,900 refugios temporales fueron instalados en toda la ciudad, donde llueve sin parar. Y por último, en el Reino Unido, miles de aficionados presenciaron el cortejo fúnebre de Ozzy Osbourne, la leyenda del heavy metal, en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra. Al frente del carro fúnebre negro transportaba el ataúd del líder de Black Sabbath, cubierto de flores rosas que formaban el nombre Ozzy. La procesión se detuvo al frente del Black Sabbath Bridge, donde la familia del cantante, incluida su esposa Sharon, depositó flores. Luego la familia se retiró a un sepelio en la intimidad, sin cámaras y sin fanáticos. 1:19 minutos en deportes. Octavio, sin duda la noticia más importante para los colombianos es la llegada y la presentación oficial que será en los próximos días, pero ya se hizo en redes sociales, de Lucho Díaz como nuevo jugador del Bayern Múnich. Hola Richie, con las buenas tardes. Hablaremos de eso porque ya entrenó junto con sus compañeros en el Bayern Múnich. Es el tercer colombiano que va a jugar en el equipo más importante de la historia del fútbol alemán. Ahí está ya Lucho Díaz. También hablaremos de Nelson de Osa y la posibilidad de que el colombiano juegue en las próximas horas en el Betis de Sevilla. Hablaremos de el fútbol que se jugará el día de hoy, entre ellos un partido de Copa Colombia. Se jugarán varios partidos de la Leagues Cup, la actuación de colombianos anoche en esa competencia, como James Rodríguez o Benedetti. Todos ellos estarán acá en Minutos en los Deportes en Meridiano Blue.
Un terremoto de magnitud 8.8 en el extremo oriental de Rusia activó las alertas de tsunami en múltiples partes del mundo. Varias cámaras de seguridad grabaron imágenes impresionantes, como la de estos médicos que en plena cirugía los azotó este movimiento telúrico. Las olas arrastraron barcos y afectaron plantas pesqueras y los animales también se vieron afectados. Una turista grabó a unos leones marinos aterrorizados que se lanzaron al agua en plena búsqueda de seguridad. De momento se presentan afectaciones en estructuras y viviendas y un dato muy importante, el sismo no afectó la seguridad de las centrales nucleares japonesas. Países suramericanos del Pacífico como Colombia, Ecuador, Perú y Chile se preparan para oleajes de máximo 3 metros de altura. En Blue le ponemos cara a la radio. Unos 134.000 millones de pesos, lo que ganó la Superintendencia de Sociedades por fallos judiciales en contra de 3 pirámides, o más bien de captadoras ilegales de dinero. Las firmas Vesting Group Colombia SAS, Plus Value SAS y Elite International America SAS, esquemas Ponzi que estafaron a miles de colombianos a través de... Meridiano Blue. Olas de hasta 4 metros de altura ha ocasionado el potente sismo de magnitud 8.8 en la costa del extremo oriente de Rusia, en la península de Kamchatka. Es uno de los sismos más potentes en la historia, es uno de los más fuertes de este siglo. Hay alerta de tsunami que se mantiene en varias partes del Pacífico. Los daños han sido leves y parece haberse saldado sin víctimas, increíblemente. Enrique Rodríguez. La península de Kamchatka, de origen volcánico, tiene unos 1.250 kilómetros de longitud. Está situada en el extremo oriente de Rusia y se interna en el Océano Pacífico, separada del resto del país por hasta 11 zonas horarias. Allí, la Tierra se ha movido esta madrugada con una magnitud de 8,8, el segundo terremoto más intenso de lo que llevamos de siglo. La fuerza del movimiento ha provocado una cadena de alertas por buena parte del litoral pacífico, afectando a Japón, las islas de Hawái y a todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por Colombia y Ecuador. Por tanto, se suspenden todas las actividades marítimas y se recomienda a la población mantenerse informado por fuentes fiables. Sin embargo, y a pesar de la intensidad telúrica, apenas unas horas después, las alertas han sido levantadas, dejando tan solo en Rusia inundaciones provocadas por las olas de hasta 4 metros, una cifra mucho menor de lo temido y cuyos estragos han afectado a instalaciones portuarias en las Islas Kuriles. En lo que sí hay un acuerdo general es que los sistemas de alerta por todo el mundo han funcionado como nunca seguramente lo habían hecho con anterioridad. There is approximately 1 hour to the first wave arrival, which is estimated at 7:10 p.m. Hawaii Standard Time. ¿Pero por qué este movimiento y de tanta intensidad? Pues porque el terremoto ha tenido lugar en la zona de subducción bajo la península de Kamchatka, donde la placa del Pacífico se desplaza hacia el oeste-noroeste a unos 75 milímetros cada año. Dada la magnitud y la ubicación del sismo, y a partir de observaciones sismológicas preliminares, es probable que haya implicado un deslizamiento de más de 10 metros en un área de aproximadamente 150 por 400 kilómetros. Los científicos insisten en que será necesario realizar un análisis más profundo durante las próximas horas para confirmarlo. Enrique, gracias. Y mientras tanto, en Colombia continúa la alerta de las autoridades por la llegada de los coletazos de ese tsunami. Ya las autoridades colombianas redujeron el nivel de alerta a advertencia. Sin embargo, la Fuerza Naval del Pacífico insiste en la prevención. Nicolás Rojas. Poco después de las 3 de la mañana, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo alertó en todo el Pacífico colombiano el riesgo de tsunami. Se ordenó la evacuación preventiva de lugares próximos al mar de 14 municipios en varios departamentos como el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las autoridades hablaron en su momento sobre el nivel de las olas. Contralmirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Creemos que la ola que va a llegar aquí va a ser de máximo 1 metro, precisamente por la distancia donde fue el terremoto. En estos lugares se tomaron medidas preventivas como prohibir el ingreso al mar de bañistas, evacuar las zonas a baja mar y prohibir la navegación marítima, así señaló el contralmirante. Evitar bañarse, que no salgan a bucear, que no salgan a ver las ballenas, que estamos en temporada de ballenas, entonces evitar hacer esto.
Ya le informamos a los puertos y a toda la población del litoral que está en los palafitos, precisamente para evitar que se metan al mar, mientras que termina de pasar esta oleada. En medio de una reunión en el puesto de mando unificado, donde participaron distintos organismos, se está monitoreando constantemente el mar en varios municipios como Malpelo, Jurado, Vallasolano, Noquí, Bajo Baudó, Gorgona, Mosquera, Salaona, Tumaco, Huanchaco, Timbiquí, Guapi, Buenaventura y Bahía Málaga. ¿Cuánto tardará la transición para que la Casa de la Moneda de Portugal elabore los pasaportes de Colombia? Sobre esto habló Alfredo Saade, jefe de gabinete del gobierno en Mañanas Blue. Entramos en esta transición alrededor de 7 meses. 7 u 8 meses dura la transición y logramos, espero el 1 de abril, si no estoy mal, fecha exacta, 1 de abril empezar con el nuevo pasaporte. Acuérdese que todo el diseño del pasaporte cambia. Ustedes deben saberlo también y se lo informa al país. Cada 10 años hay que cambiar los diseños del pasaporte o la protección del pasaporte para evitar suplantaciones. Y ya nuestro pasaporte llevaba alrededor de más de 10 años. Y por eso entramos en un nuevo diseño. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de la llegada de Lucho Díaz al Bayern Múnich. El jugador colombiano ya fue formalizado como nuevo jugador del elenco alemán. Jugará en el equipo más importante de la historia del fútbol de ese país, de la Bundesliga, uno de los equipos más poderosos del planeta. Y vemos en pantalla, para aquellos que están con nosotros en nuestro canal de YouTube, las imágenes de la llegada de Lucho Díaz con la camiseta del Bayern Múnich. El Liverpool hizo oficial la venta también a través de sus redes sociales. Liverpool se encuentra el día de hoy en Japón, jugó un partido amistoso frente a Yokohama Marinos, más allá de todo lo que está sucediendo en el mundo, pero Lucho Díaz fue presentado. Ya entrenó incluso el día de hoy con Vincent Kompany, el técnico del Bayern Múnich, y con el resto de sus compañeros, entre ellos Harry Kane y algunos de los jugadores importantes del equipo. Se va a convertir en el tercer jugador en la historia del Bayern Múnich, luego del Tren Valencia y de James Rodríguez, así que ahí vemos a Lucho Díaz hoy con la camiseta del Bayern Múnich, su tercer equipo en Europa, luego de jugar en el Porto de Portugal, en el Liverpool, donde estuvo durante 3 años, y ahora en el Bayern Múnich, donde va a garantizar al menos la posibilidad de seguir jugando competencias importantes europeas. Va a una liga que está por debajo de la Premier League, pero evidentemente va a un club de mucho prestigio como el Bayern Múnich. Mientras tanto, cambiamos de tema. Y hoy se va a jugar un partido más en la Copa Colombia. Ayer terminó ganando el América de Cali, también ganó Nacional, también ganó Santa Fe, empató Junior de Barranquilla, perdió Tolima en la Copa. Hoy van a jugar a partir de las 7:30 de la noche 11 Caldas frente a Patriotas en Manizales. Mientras tanto, también el día de hoy habrá Leagues Cup, esa competencia que juegan los equipos de la MLS y de la Liga Mexicana. Ayer jugó el equipo de León, el equipo de James Rodríguez, jugó y terminó perdiendo en penales. El Mazatlán de Benedetti ganó en penales, varios de los resultados importantes de ayer. Hoy van a jugar a las 6:30 el Inter Miami de Messi y compañía frente al Atlas de Camilo Vargas, así que atentos a ese partido que se va a jugar en el sur de la Florida. También Atlanta frente a Necaxa, Orlando, el equipo de Muriel frente a los Pumas de Keylor Navas, eso será también en los Estados Unidos. Minnesota, Querétaro, el América, las Águilas del América jugarán a partir de las 8:30 de la noche, y a las 9:30 el Portland Timbers frente al Atlético San Luis. También habrá competencia en Brasil, Corinthians Palmeira, Inter Fluminense, así que estamos atentos a todo esto, a muchos partidos. Van a jugar el Manchester United, el Bournemouth esta noche en Estados Unidos a las 8:30, así que estaremos atentos entonces a todo eso y a las presentaciones de los diferentes jugadores colombianos. ¿Qué pasará con Nelson de Osa? Muy probablemente en los próximos minutos, en las próximas horas, se confirme la salida desde Rayados al Betis de Sevilla, así que tendremos otro colombiano en el fútbol de Europa. Por supuesto, toda la información como siempre acá en Meridiano Blue.
A esta hora en Meridiano Blue queremos contarles que durante esta semana en Colombia Moda 2025 está presente allí en Medellín una iniciativa de potencialización cultural y económica para el departamento del norte de Santander. Así es, se trata de Casa Norte de Santander, una iniciativa de la gobernación de ese departamento que lleva a más de 30 empresas norte santanderianas a Colombia Moda 2025, con un stand en este gran evento. Además de la participación que están teniendo con las diferentes pasarelas, Casa Norte de Santander presenta a visitantes una propuesta sensorial que incluye cata, galerías de arte, muestras gastronómicas, activaciones de marcas y eventos de relacionamiento con invitados clave y oportunidad de hacer negocios para la región. La agencia Se firmó el convenio entre Colombia y Portugal para la expedición de los pasaportes. Sobre esto habló Alfredo Saade, jefe de gabinete del gobierno. Luego de todas las mesas técnicas que se hicieron y de la revisión, lógicamente, que se hizo de ese gran proceso para Colombia y donde se hace el intercambio de tecnología y donde se fortalece sobre todo la soberanía tecnológica de Colombia en la emisión de esos tipos de documentos, pues se logró la firma con Portugal. Fueron semanas de trabajo donde logramos con la imprenta nacional, el fondo rotatorio de la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal, se firmó luego de haber revisado bien esos estudios previos que se habían logrado, y se firmó para lograr la estructuración y el proceso de transición y el proceso sobre todo de operación en temas de pasaporte y visado y demás documentos de viaje. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Oficialmente se firmó el convenio entre Colombia y Portugal para el nuevo modelo de pasaportes. A un mes de que termine el contrato con Thomas Gregan Sons, Colombia avanza la idea de que sea la imprenta nacional y la Casa de la Moneda de Portugal los nuevos responsables de estas libretas. Si bien ayer se firmó ese convenio, en el que estuvo muy involucrado el pastor Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente, todavía no se explica cómo será la transición, porque el mismo gobierno calcula que ese plazo debe ser de 9 meses. Y en el entretanto nadie sabe quién va a expedir los pasaportes para los colombianos. Todo parece indicar que se decretaría una nueva urgencia manifiesta para que Thomas Gregan Sons termine esos 7 meses que faltan el contrato y no haya una suspensión en ese servicio. El jefe de gabinete del gobierno, Alfredo Saade, aseguró en Mañanas Blue que con la firma del convenio entre Colombia y Portugal para la expedición de los pasaportes, el valor de la libreta no tendrá un incremento adicional. Se firmaron las cláusulas correspondientes donde, independientemente del cambio, se mantienen las cifras adoptadas, ¿no? Entonces ahí no hay el riesgo, como muchos han querido mostrar, que los pasaportes terminarán costando muchísimo dinero. Los pasaportes subirán lo normal del IPC y los movimientos normales de la economía en Colombia. Por lo tanto, no existe ese temor que se quiso infundar, que los pasaportes terminarían costando muchísimo dinero. Lo que sí le puedo asegurar es que este convenio es mucho más económico que los convenios anteriores o los contratos anteriores. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Es inminente que desde el 1 de septiembre de este año hasta el 1 de abril del año entrante se tendrá que prorrogar el contrato con Thomas Gregan Sons para que no haya crisis por la expedición de pasaportes para los colombianos. Todavía no se publica el convenio, no se saben cuáles son los términos de referencia del acuerdo con Portugal, pero el jefe de despacho Alfredo Saade dice que el pasaporte colombiano no va a costar más de lo que hoy está costando y que va a ser tasado en pesos y no en euros. Caterina Ávila.
Ricardo, son 7 meses de prórroga, lo que el gobierno llama un tiempo de transición para aplicar el nuevo modelo de pasaportes en una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, que le entregará la tecnología a la imprenta para hacerse cargo. El documento va a tener cambios físicos, según dijo Sade, mariposas, que harán parte del diseño y unas mejoras en seguridad, pero se mantienen los precios y los tiempos de entrega. Miren, se logró lo que se estaba buscando. El pasaporte se sigue pagando en pesos. En Colombia no se negocia en euros. La economía colombiana no está ni dolarizada y mucho menos se negocia en euros. Usted sigue pagando su pasaporte en pesos normal. El pasaporte no va a costar más de lo que costaba, sino con el aumento normal el año entrante, y el pasaporte lo paga la persona que es la dueña de su tarjeta de viaje. La entrega seguirá siendo en Colombia normalmente como se hacía anteriormente, y tengan la plena seguridad que no va a haber ninguna dificultad con los pasaportes en Colombia. Eso es lo que interesa. El colombiano tendrá su pasaporte inmediatamente. El pasaporte ordinario, recordemos, tiene actualmente un precio de 186.000 pesos y tarda alrededor de una semana la expedición desde el momento en el que se agenda la primera cita. Sade también le respondió indirectamente a la canciller Laura Sarabia, quien aseguró que esa decisión es la misma que ella dejó planteada antes de renunciar. Ya la Procuraduría me está respirando en la nuca, porque los enemigos del proceso, los que no querían que esto se hiciera, que salen hoy día a cobrar bendiciones con camándulas ajenas, que nunca hicieron nada, que querían era continuar con quienes venían hasta el final del gobierno, quiero decirle que todo está listo para que la transición. El jefe de despacho dice que la decisión ya fue notificada a Thomas Greg Anson. Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía aseguran que aunque aceptarían esta prórroga, no les han notificado formalmente la decisión. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. 1:37 les contábamos sobre el proyecto de presupuesto que fue radicado por el gobierno nacional en las últimas horas en el Congreso, y el texto tiene una serie de elementos importantes que confluyen hacia un punto, y es que el gobierno nacional busca superpoderes para manejar el presupuesto del año entrante en 2026, de cierto modo anticipando que es posible que de nuevo el presupuesto sea negado por el Congreso de la República. Marcela. Ricardo, empecemos con un trino que acaba de poner el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Una de las frases dice: si el gobierno no aprueba la ley de financiamiento que ya beneficiaría al próximo, el recorte de gasto debe ir contra las transferencias al gran capital. El riesgo para el gobierno no es tanto que le hundan el presupuesto, porque lo puede sacar por decreto. Eso ya pasó de hecho este año. El riesgo para el gobierno es que el Congreso no le apruebe la tributaria de 26,3 billones de pesos, y los artículos que el equipo del gobierno nacional incluyó en esta ley de presupuesto, que puede salir por decreto, apuntan a que el gobierno se está preparando para esa posibilidad y tendría las herramientas para tener, digamos, más libertad a la hora de hacer recortes. El más importante de los artículos que les voy a mencionar es el 86. Dice literalmente que el gobierno puede posponer el cumplimiento de leyes si no hay recursos dentro de los techos de gasto, es decir, si no hay plata en el presupuesto. Se salvan de esto las transferencias ordenadas directamente por la Constitución y las transferencias a las regiones, pero piense en todas las leyes que tienen que ver con proyectos de infraestructura, con proyectos de vivienda, entre muchas otras, que se podrían, dice la ley, aplazarse para los próximos años. También dice que en caso de que no exista disponibilidad de recursos o espacio fiscal suficiente para incorporar esas asignaciones, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, abro comillas, podrá diferir su inclusión. También le abre la posibilidad al Ministerio de Hacienda para tener herramientas y desplegar programas e instrumentos de priorización y racionalización de los gastos en caso de que los ingresos del gobierno el próximo año no alcancen a cubrir todas las necesidades. Acuérdese que el gobierno puede sacar por decreto este presupuesto, pero no puede sacar por decreto la reforma tributaria, Ricardo. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Hablando de economía, noticia urgente desde la Casa Blanca: el presidente Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% a todos los productos que lleguen al mercado estadounidense desde Brasil.
lo cual lleva a que los aranceles en totalidad de los productos brasileños que quieren ingresar al territorio norteamericano llegue al 50%. Es decir, Donald Trump materializó la advertencia que había hecho a Brasil luego de conocerse la sentencia en contra del expresidente Jair Bolsonaro. En Colombia hablamos con los candidatos sobre la propuesta de una nueva reforma tributaria. María Camila Roa nos cuenta. Candidatos de diferentes orillas hablan de sus propuestas para enfrentar el déficit fiscal. Vicky Dávila. El déficit y la deuda se tienen que atender haciendo un recorte del gasto, con sentido común, en consenso con el Congreso y lo que se pueda por decreto. David Luna. Hay que congelar el presupuesto durante los próximos 4 años. Segundo, debemos recuperar el grado de inversión. Sin eso, el crédito se encarece. La precandidata del Pacto Histórico, Susana Muhammad. Una regla fiscal para la vida que excluya de la regla fiscal los gastos y las inversiones que tienen que ver con adaptación y mitigación climática y que se pueden financiar a través de bonos verdes, lo que podría liberar 30 billones de pesos. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. A partir del 7 de agosto tendré que proponerle al país un gran recorte al gasto público para acabar con la corrupción, el despilfarro, el derroche, una cantidad de entidades innecesarias. Gustavo Bolívar. Atacaríamos 4 frentes principales. El primero, la evasión y el contrabando. Por esta vía se escurren más de 100 billones de pesos a los colombianos. Si pudiéramos disminuirlo a la mitad, tendríamos 50 billones para disminuir ese déficit fiscal. Coinciden todos en que hay que hacer un recorte sustancial al gasto público. Camila, gracias. Y hablando de gasto público y recortes, hay una denuncia que está haciendo la representante a la Cámara, Catherine Jubinado. Dice que por un error en las fórmulas que utiliza el Ministerio de Educación para calcular los recursos, ya no tendríamos 190.000 nuevos cupos en instituciones educativas, sino apenas 125.000. Mateo Piñeros. El gobierno ha dicho en diferentes ocasiones que ha ampliado en 190.000 los cupos nuevos en las universidades públicas del país. Sin embargo, la representante Catherine Jubinado denunció este miércoles que el Ministerio de Educación estaría contando más de una vez las matrículas de primer ingreso. Están computando varias veces una misma matrícula de primer ingreso. La cuentan en 2023, luego la vuelven y la cuentan en 2024 y luego hacen una suma de lo que supuestamente se creó en todos los semestres y esto les da una cifra, a nuestro juicio, que podría estar inflada. Nosotros hicimos el ejercicio utilizando una fórmula, esto con obviamente asesoría de los expertos, y nos daría que si estuviéramos hablando de matrículas de primer ingreso, no serían 190.000, sino 125.000. Jubinado también señaló que el gobierno se comprometió a realizar 102 proyectos de infraestructura educativa durante los 4 años, pero la mayoría de ellos, según la representante, tienen un 0% de avance y por eso estas nuevas instituciones aún no están habilitadas para abrir cupos nuevos. Con Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Teniendo en cuenta el fuerte terremoto de magnitud 8.8 frente a la costa este de Rusia, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres redujo el nivel de alerta para las costas de Nariño y Chocó. El nuevo reporte situacional reduce el nivel de alerta. Estos estados pues los emite la DIMAR, que pues es la autoridad marítima de la nación. Entonces, pues lo más importante en este momento, Ricardo y oyentes, es hacer un llamado a la calma, un llamado a recibir la información de medios oficiales, como pues efectivamente hacen ustedes los medios de comunicación, de consultar a las autoridades. Hay muchísima desinformación, particularmente en redes sociales, cuentas incluso muy grandes, mucho tsunaminólogo tratando de pescar en río revuelto algunos likes y pues generando pánico en últimas. Hemos estado monitoreando todo. En Meridiano Blue,
Sigue la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, por posible enriquecimiento ilícito. Hoy está pidiendo la defensa de Nicolás Petro que excluyan de las pruebas en el juicio las investigaciones que se han realizado integrantes de su familia, entre ellos el presidente de la República, y que no se tenga en cuenta el interrogatorio que él mismo, Nicolás Petro, rindió ante la Fiscalía, del que luego se retractó, donde reconoce haber recibido dinero ilícito. Inger de la Rosa. Sí, señor, hoy el turno de intervención es para el abogado Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro, quien en esta etapa de la audiencia preparatoria de juicio está refiriéndose a las pruebas de la Fiscalía que considera no deberían ser tenidas en cuenta durante el juicio oral, como por ejemplo esas declaraciones que Nicolás rindió tras su captura en julio de 2023, en las que aceptó colaborar con la justicia y declaró como parte inicial de un posible principio de oportunidad que sí había recibido dinero. La defensa argumenta ahora que la Fiscalía no puede usar esta declaración porque fue parte de un acuerdo que nunca se concretó. Esas manifestaciones no concluyen en el acuerdo y la propia ley prohíbe que se usen en juicio si el principio de oportunidad o la colaboración no se concretó. No vamos a negociar nada. El abogado Carranza también fue insistente en que el juez no puede admitir aquellas pruebas de la Fiscalía que involucren a la familia de Nicolás, porque de esta familia también hace parte el presidente de la República, su papá, pero él tiene fuero. Considera que estas pruebas pueden carecer de legalidad y afectar el juicio por falta de competencia de la Fiscalía. Ingel, gracias. Y fue suspendida la audiencia contra 14 exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. La justicia, don Héctor David Santamaría, definió que va a ser un solo juzgado el encargado de evaluar los presuntos hechos de corrupción en torno al mantenimiento del Parque de las Aguas. Así es, Marcela, con esta decisión queda bajo una misma cuerda procesal tanto 3 contratos interadministrativos que fueron suscritos entre el área metropolitana del Valle de Aburrá con Metroparques, esto por un valor de 17.450 millones de pesos para el mantenimiento del Parque de las Aguas, como la construcción de un hangar. Esto dijo el fiscal. Este servidor está de acuerdo con la solicitud del señor defensor de que deba unificarse el escrito de acusación. Solicito desde luego entonces que para garantías de todo pues me permita tiempo prudencial para hacerlo y correr. La unificación de este escrito de acusación iniciará además con una formulación de una audiencia programada. Será el próximo 29 de octubre en horas de la tarde. Llega a Barrancabermeja un grupo especial de la Policía Militar para patrullar calles y barrios ante la petición que le hizo la comunidad al Ministerio de Defensa. La situación de violencia en el puerto es crítica, es difícil. Verónica Rincón. El comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel Gerson Molina, confirmó que un grupo de fuerzas especiales urbanas se trasladará a Barrancabermeja para reforzar las operaciones en el puerto petrolero y el Magdalena Medio como parte de las acciones de refuerzo de seguridad por la presencia de grupos criminales en esa zona de Santander. En la primera semana de agosto está pendiente que llegue otra compañía más de fuerzas especiales urbanas. Llegan a Bucaramanga, hacemos la presentación y posteriormente serán desplazadas hacia Barranca para que inicien su dispositivo y refuercen las tareas de seguridad que se están realizando en ese sector. Este componente se suma a los hombres que integran 2 batallones, el Gaula y un grupo ya existente de fuerzas especiales urbanas que en las últimas semanas fue destinado a Barrancabermeja tras la solicitud del Ministerio de Defensa por la ola de violencia en el puerto petrolero. David Plata. Somos muy dados a pensar algo y a darlo por hecho. Pero no solo eso, sino a conversarlo con otros. Y eso cuando tiene que ver con teorías del origen de la vida o qué sé yo, hasta puede ser. El problema es cuando lo que estamos pensando tiene que ver con seres humanos. Y ahí se generan rumores. Ten mucho cuidado con decir de los otros lo que no estás seguro. Lo que no... Colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Ya hay respuesta de las directivas del Hospital General de Medellín ante el ultimátum, la posible suspensión del servicio por parte de 600 trabajadores que están sin sueldo. Alfonso Cárcamo, ¿qué dicen desde el Hospital General de Medellín?
Y es que según lo que dice el Hospital General de Medellín, la deuda que tienen con la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud no es de 18.000 millones de pesos como ellos mismos acusan, sino de 10.000 millones de pesos. El hospital asegura que toda esta problemática también se deriva de una dificultad financiera que tienen con EPS como Sabia Salud, la cual les adeuda más de 119.000 millones de pesos. Al respecto, habló María del Pilar Duque, la gerente del Hospital General de Medellín. Hoy lo que estamos haciendo es esfuerzos para tratar de cumplir todas estas necesidades. A ellos se les adeuda un valor actual de cartera de más o menos 10.000 millones de pesos. Eso es lo que tenemos nosotros en cartera. Hay que hacer una aclaración y es que por facturas no vencidas se tiene un valor de 7.900 millones de pesos. Estas facturas se vencen entre septiembre y finales de agosto. Eso sí, la gerente aclaró que todavía les queda un día para cumplir con estos compromisos antes de que inicie la suspensión de actividades prometida por FedSalud. A través de una tutela, la Corte Constitucional ordenó a una EPS cubrir el transporte de una mujer de 70 años que recibe tratamiento contra el cáncer y que había sido retirada previamente de la atención domiciliaria. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una mujer de 70 años diagnosticada con carcinoma invasivo de seno en estado avanzado, quien fue retirada por su EPS del programa de atención domiciliaria y enfrentaba graves dificultades económicas para asistir a sus tratamientos oncológicos. Aquí argumentaron que su retiro del programa de atención domiciliaria, sumado a la negativa de la EPS para cubrir los costos de transporte, le impedían asistir a las sesiones de quimioterapia mensuales en la ciudad de San Jacinto. A contrario del juez de primera instancia, quien fue quien negó el amparo solicitado, la Corte Constitucional determinó en este caso que sí hubo una vulneración del derecho fundamental a la salud en su faceta de accesibilidad. Por ello, el Alto Tribunal le ordenó a la EPS Sierra Nevada que en un plazo máximo de 2 días a partir de la notificación de esta sentencia realice las gestiones necesarias para asegurar el transporte intermunicipal requerido por la afectada y su acompañante para que puedan asistir a todas las citas médicas ordenadas por su médico tratante durante el tiempo que dure el tratamiento contra el cáncer. Sí. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracol.tv.com. En Rusia y en el lejano oriente, luego del segundo mayor terremoto de este siglo, el que sacudió a las 11:25 hora local a la península de Kamchatka en Rusia, de magnitud 8.8. Por ahora no hay víctimas, pero hay millones de personas en todo el mundo que viven en el litoral pacífico. Meridiano Blue, una historia. Una historia que demuestra todos los crímenes que comete el ELN. Creación de una escuela de drones para atacar a la fuerza pública de los civiles. Un cabecilla que hizo cursos en Venezuela entrenaba niños para el uso de estos dispositivos. Casi todo el Código Penal en una sola actuación de ese grupo criminal. Felipe García. Lo que parecía una operación militar para desmantelar una ruta de paso del ELN terminó revelando algo más alarmante. Una escuela de drones improvisada pero letal, que era operada por alias Norbey, un explosivista con formación en Venezuela que capacitaba combatientes, incluidos menores de edad, para lanzar estos explosivos desde el aire. El general William Caicedo, comandante de la 15ª Brigada del Ejército en Chocó, reveló que en la operación militar las tropas encontraron armas, explosivos, equipos de intendencia y algo inusual, una zona de entrenamiento para drones. En esos entrenamientos o esas enseñanzas que estaba haciendo alias César Norbey, pues buscaba eso, comenzar a hacer el lanzamiento de pequeñas cargas explosivas, como ya tienen materializado. La operación dejó evidencia física, fotos, videos cortos y testimonios que muestran no solo el entrenamiento, sino también la utilización de niños como aprendices. En esas enseñanzas que estaba haciendo alias Norbey, buscaba lanzar pequeñas cargas explosivas, como ya ha ocurrido en Catatumbo y Cauca. Uno de los datos más delicados es la presencia de los menores, al parecer en sectores como Bojayá y Lloró, siendo instrumentalizados en estas capacitaciones. En este momento están realizando toda la parte de capacitación en drones con el fin
de poder comenzar a hacer esos lanzamientos. Por eso es tan importante, con base en esta escuela de drones del ELN, el proyecto de ley que presentó este miércoles ante el Congreso el Ministerio de Defensa. Y mientras tanto, en video quedó registrado el momento en que una joven mujer que esperaba su vuelo en el aeropuerto El Dorado fue agredida por un hombre de 44 años. La historia con Nicolás Rodríguez. Identificado como Héctor Fabio Santa Cruz Marulanda, un hombre de 44 años que en video quedó registrado como agrede a una pasajera que estaba sentada en una silla de las salas de espera para tomar un vuelo hacia la ciudad de Cali en hechos ocurridos el domingo pasado 27 de julio en el aeropuerto El Dorado. Según se ve en imágenes y en video y confirmado por la policía, esta discusión con la pasajera se originó aparentemente porque se negó a cederle el puesto en el que ella estaba sentada, ya que al lado de la víctima estaba sentada la esposa del agresor. Asimismo, en las imágenes quedó registrado como una mujer que iba vestida con una pantaloneta y camiseta de color claro se colocó al frente del sujeto para protegerlo de diversos golpes que le propinaron varios pasajeros que evidenciaron este hecho. Se confirma que es su pareja, ya que después de lo sucedido a través de la cuenta de Instagram Kala, una marca de ropa de Armenia Quindío, esta misma mujer aseguró que su esposo va a responder por lo sucedido. Y sí, la persona que aparece agrediendo físicamente a una mujer es mi esposo. Eso no quiere decir que está bien, porque no lo está. No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Rechazo desde lo más profundo. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo. Este caso fue atendido por la policía aeroportuaria y tanto la víctima como el agresor fueron llevados a la URI de Engativá, donde la mujer agredida interpuso una denuncia por lesiones personales y perturbación física. Por este mismo hecho, la Policía Metropolitana confirmó que la mujer, como resultado de esta agresión, tiene algunas heridas en su rostro y también confirmaron que el agresor fue puesto ante las autoridades bajo el delito de lesiones personales basado en violencia de género. Por su parte, la Fiscalía le comunicó a Blue Radio que el caso fue remitido a la unidad preprocesal, en la que habrá un proceso de conciliación en los próximos días. De igual manera, por las agresiones recibidas a la mujer implicada, le otorgaron 5 días de incapacidad.